Después de que mi hijo murió, su esposa dijo: «Quiero toda la herencia, la empresa, el coche y la casa». Mi abogado insistió en que luchara, pero yo me negué. Todo el mundo pensó que me había vuelto loca. En la audiencia final, firmé todos los documentos. Ella sonrió, hasta que su abogado se puso pálido cuando leyó lo que yo quería a cambio. La mañana que cambió mi destino no tenía nada de especial. El sol apenas había salido, la casa estaba silenciosa, y yo caminaba despacio por el pasillo, sosteniendo entre mis manos la foto de mi hijo. Mi Javier, mi único hijo, el hombre que había sido mi orgullo, mi compañero de vida, mi razón de levantarme en los días difíciles. Él ya no estaba, y cada rincón de la casa me lo recordaba. Lo perdí en un accidente absurdo. Una noche de lluvia, una carretera que se volvió traicionera, un coche que derrapó. Cuando la policía tocó a mi puerta, supe que la vida se rompería para siempre. Pero lo que yo no imaginaba era que la verdadera tragedia comenzaría después de su muerte. El día del funeral, su esposa, mi nuera, Valeria, llegó con un vestido demasiado ajustado para una ceremonia de luto. No lloró, no abrazó a nadie, no tocó el ataúd, apenas hizo acto de presencia, con ese aire de superioridad que siempre la había caracterizado. Pero esa vez, algo en ella era diferente, una especie de brillo frío, una calma que no pertenecía al dolor, una anticipación inquietante. Yo lo veía, pero no tenía fuerzas para interpretarlo. 3 días después, mientras yo aún no podía comer, dormir ni respirar sin sentir que el pecho se me rompía, ella llegó a mi casa sin avisar. Ni un «¿Cómo estás?», ni un «Lo siento». Entró con paso firme, se sentó en mi mesa de comedor y dijo: «Voy a ser directa, Elena. Quiero la herencia completa de Javier, todo». Yo dejé caer la taza que tenía en la mano. El líquido caliente me quemó los dedos, pero no sentí dolor. Solo escuché esas palabras repetirse en mi cabeza. «Quiero la herencia completa». Valeria continuó: «La empresa, el coche, la casa de playa, la cuenta de ahorros, todo». Mi voz apenas salió. «¿Perdón?». Ella cruzó las piernas, como si estuviera negociando un contrato. «Mira, su empresa la levantó él. Tú no hiciste nada, y yo era su esposa legal. Así que lo justo es que yo me quede con todo». Yo apreté las manos sobre el mantel. «Valeria, esa empresa la empezamos Javier y yo cuando él tenía 18 años. Yo vendí mis joyas para comprar maquinaria. Trabajamos juntos casi una década antes de que tú aparecieras». Ella chasqueó la lengua. «Eso no importa. Lo legal es lo legal. Y yo quiero todo». Me quedé muda. No por sorpresa, sino por dolor. Dolor de ver hasta dónde puede llegar un corazón que nunca supo amar. El abogado de la familia, el señor Molina, vino esa tarde en cuanto le llamé. Él me conocía desde joven. Sabía que yo no era mujer de escándalos, pero también sabía cuánto había dado por mi hijo. «Señora Elena», dijo, después de escuchar todo, «usted no puede permitir esto. Tiene derechos. Su hijo dejó documentos, dejó intenciones claras. Podemos luchar». Valeria rió. «¿Luchar? ¿Con qué?». «Javier no dejó testamento. Todo pasa a su esposa. Es ley». El abogado respiró hondo. «No es tan simple. Elena aún puede reclamar. Usted no puede aparecer aquí pretendiendo llevarse todo como si fuera dueña del mundo». Valeria se encogió de hombros. «Pues Elena tendrá que acostumbrarse. Javier era mío». Esa frase, «Javier era mío», me desgarró. Mi hijo nunca fue de nadie. Era libre, noble, generoso, pertenecía a su vida, a sus sueños, a su futuro, no a esa mujer que ahora intentaba borrar todo lo que él había sido antes de ella. El señor Molina insistió durante días. «Elena, no firme nada, por favor. Valeria está moviendo influencias. Quiere quedarse hasta con su casa, la que usted y su hijo construyeron desde cero». Pero yo no respondía, no porque fuera débil, sino porque había algo dentro de mí que aún no había dicho su última palabra. Una semana después llegó la citación para la audiencia. Yo pasé la noche en vela, mirando el techo, abrazando la foto de mi hijo. Me pregunté qué querría él que yo hiciera. Me pregunté qué era la justicia y qué era la paz. Cuando amaneció, tomé una decisión.
Una decisión que nadie comprendería. Una decisión que haría que todos pensaran que yo había perdido la cordura. Una decisión que provocó que el señor Molina casi gritara: «Señora Elena, esto es un suicidio legal. No puede renunciar a todo. No puede entregarle la empresa, la casa, el coche. No puede». Pero yo ya lo había decidido, porque el dolor profundo, enseña cosas que ningún abogado, ninguna ley, ninguna persona puede entender. El día de la audiencia final, entré al juzgado con pasos tranquilos, con un pañuelo blanco y la serenidad que solo nace cuando el corazón ya dijo todo aquello que las lágrimas no pudieron. Valeria estaba sentada al frente, con una sonrisa triunfante. Su abogado tenía una carpeta gruesa llena de papeles. El mío me miraba desesperado. «Se lo ruego, Elena, no firme». Pero cuando el juez pidió mi declaración, yo levanté la cabeza y dije: «Voy a aceptar entregar todo». Un silencio cayó en la sala. Valeria sonrió como quien mira su victoria. Su abogado infló el pecho. El juez asintió, sorprendido. Yo tomé la pluma y firmé. Firmé cada documento, cada traspaso, cada renuncia. Mi abogado no podía creerlo. El abogado de Valeria ya celebraba. Hasta que llegamos al último folio, el único documento que yo había redactado, el único con una condición, el único que contenía lo que yo exigía a cambio. El abogado de Valeria tomó el papel, lo leyó, y su rostro se volvió blanco, pálido, casi ceniciento. «Señora, esto cambia absolutamente todo». Valeria frunció el ceño. «¿Qué dice? Déjame ver». Pero antes de que pudiera tocarlo, el abogado tartamudeó: «Señor juez, no podemos aceptar esta cláusula». El juez levantó la vista. «¿Y cuál es la cláusula?». El abogado tragó saliva. Ella exige algo, a cambio de renunciar a todo». Valeria lo miró, desesperada. «¿Qué pide? Dilo». Y entonces, con voz temblorosa, el abogado reveló: «Ella exige que usted entregue todo, pero que antes se haga público el documento que su esposo dejó en secreto, dirigido solo a su madre». La sala estalló. Valeria quedó paralizada, y su abogado no sabía dónde esconder la cara, porque ese documento, el documento que Javier había dejado para mí en vida, contenía la verdad que ella jamás imaginó que saldría a la luz. La verdad que destruiría su imagen para siempre. Y yo, mientras todos gritaban, solo sonreí en silencio, porque la verdadera herencia de una madre no es el dinero, es la última palabra. El silencio que siguió a aquella revelación fue tan intenso que podía escucharse el respirar entrecortado de todos en la sala. El juez, que había permanecido imperturbable durante toda la audiencia, se inclinó hacia adelante. Observé cómo fruncía el ceño, tratando de comprender qué podía contener un documento capaz de cambiar el curso de la herencia en un instante. Valeria, en cambio, se quedó inmóvil, como si el alma se le hubiera desprendido del cuerpo. Sus ojos, generalmente llenos de arrogancia, ahora temblaban de miedo puro. El abogado de ella carraspeó: «Su señoría, con todo respeto, no estábamos informados de la existencia de ningún documento adicional». El juez lo miró con severidad. «Y sin embargo, la señora Elena exige que sea incorporado al expediente. Para aceptar la renuncia total de bienes, ella solicita únicamente que se lea públicamente ese archivo. Es su derecho». El abogado tragó saliva. «Pero, ¿qué documento es?». Yo levanté la mano suavemente. «El documento está en mi poder». El abogado de Valeria perdió el color del rostro. Valeria dio un paso hacia atrás, como si hubiera recibido un golpe. El juez asintió. «Entonces, señora Elena, por favor, preséntelo». Saqué de mi bolso un sobre viejo, amarillento por los años. Lo había guardado en una caja junto a las cartas que Javier me escribió cuando era niño. Su letra, cuando era pequeño, era torpe y temblorosa, pero la letra del sobre era la de un hombre ya formado, de un hijo que sabía que podría no regresar. Coloqué el sobre en la mesa con tanto cuidado como si fuera un corazón todavía latiendo. Valeria lo miró como si fuera dinamita. ¿Qué hay ahí?», murmuró. La miré con serenidad. «La verdad que tu esposo quiso dejar clara, por si un día pasaba lo que él temía». El juez extendió la mano. «Proceda a abrirlo, señora Elena». Mis dedos temblaban ligeramente. No por miedo, sino por amor. Amor hacia mi hijo.
amor hacia su memoria, amor hacia la justicia que él, sin saberlo, me estaba regalando desde el más allá. Abrí el sobre y extraje una hoja escrita a mano. El abogado de Valeria dio un paso adelante, inquieto. Su señoría, insisto en que debemos verificar la autenticidad. No es necesario, dije con calma. Mi hijo y yo compartíamos códigos, palabras, frases que nadie más conocía. Su autenticidad será evidente. El juez asintió. Proceda a leer. Respiré hondo y comencé. Si estás leyendo esto, mamá, es porque yo ya no estoy. Mi voz se quebró apenas un instante, pero seguí. Sé que te dolerá. Sé que no habrá palabras suficientes para sostener tu alma. Por eso quiero dejar claro lo que siento, lo que pienso y lo que te ruego que nunca olvides. Valeria se llevó una mano a la boca. El abogado de ella dio un paso atrás. Yo continué. Valeria es mi esposa, pero tú, mamá, tú eres lo más importante que tengo. Si algún día ella decide pelear por algo mío, si intenta apropiarse de lo que construimos juntos, quiero que este documento hable por mí. El juez levantó la vista. La gente en la sala comenzó a murmurar. Valeria retrocedió un paso más. Parecía perder el equilibrio. Yo seguí leyendo, con el corazón en la garganta. No quiero que ella tenga mi empresa. Tampoco quiero que tenga la casa que construimos tú y yo con sacrificio. No quiero que tenga mis vehículos, ni mis cuentas, ni mis proyectos. Valeria nunca amó mis sueños, nunca los entendió. Un jadeo recorrió la sala. El abogado de Valeria cerró los ojos, derrotado. Si algún día ella intenta reclamar todo, quiero que sepas que no es lo que yo quería, es lo que ella desea. Y lo que ella desea nunca ha sido lo mejor para mí. Valeria soltó un pequeño grito ahogado. Eso es mentira, pero nadie la escuchaba. Nadie quería escucharla. La verdad estaba ahí, desnuda, imposible de ocultar. Continué. Mamá, tú eres mi única herencia verdadera. Si algún día tienes que elegir entre entrar en guerra o dejarla quedarse con lo material, elige la paz. Mi mano tembló. El juez entrelazó los dedos, expectante. Valeria parecía a punto de desmayarse. Y seguí. Lo que construimos tú y yo no fue una empresa, fue un legado de esfuerzo. Y nadie puede quitarte eso, mucho menos alguien que nunca estuvo cuando tú y yo pasábamos hambre para mantener ese negocio a flote. El señor Molina asintió con lágrimas en los ojos. Sabía que cada palabra era verdad. Te dejo esto por si ella decide mostrar los dientes. No luches. Deja que ella se quede con lo que cree que vale algo. Yo respiré hondo y leí la frase que hizo que toda la sala se paralizara. Porque lo único que vale realmente es algo que ella no puede tener. Toda la sala contuvo la respiración. El juez apoyó los codos sobre la mesa. Valeria se llevó las manos al cabello, desesperada. Continué, ya con lágrimas. Mi amor por ti, mamá, mi gratitud, mi recuerdo, mi vida entera, te pertenece a ti. Y eso es algo que ninguna esposa, por muy ambiciosa que sea, podrá robar jamás. Al terminar de leer, la sala entera estaba en silencio. Un silencio tan profundo que podía escucharse el latido de mi propio corazón. Valeria estaba petrificada. El abogado de ella había cerrado la carpeta. El juez respiró hondo antes de hablar. Este documento deja claro que la voluntad del fallecido no coincide con el reclamo de la esposa. El abogado de Valeria tartamudeó. Pero, su señoría, ella tiene derecho legal. Legal, sí, respondió el juez. Moral, ninguno. Y lo moral pesa más de lo que usted cree. La gente empezó a murmurar. Valeria retrocedió hasta chocar contra la pared. Yo me quedé en pie, en el centro de la sala, sosteniendo la carta de mi hijo, como si fuera un corazón que seguía latiendo por mí. Un corazón que hablaba desde el silencio, desde la muerte, desde el amor. Y así comenzó la caída de Valeria. Cuando terminó la audiencia, Valeria salió como un torbellino, empujando a su propio abogado, gritando incoherencias en el pasillo. Sus tacones resonaban como golpes secos contra el mármol, un ritmo frenético que dejaba ver su desesperación. Yo caminé despacio. No porque quisiera provocarla, sino porque el cuerpo, después de tanto dolor, aprende a moverse con cautela. Cada paso era una mezcla de cansancio y dignidad. El señor Molina me acompañaba, aún aturdido. Elena, no sé cómo explicar lo que ha pasado. Esa carta,
Su hijo habló desde el más allá. Javier siempre supo ver más allá de las personas, respondí, incluso cuando se trataba de quienes lo rodeaban. A lo lejos, Valeria gritaba a su abogado. Tenías que haberme avisado. Tenías que saber que ella tenía eso. El abogado, ya exhausto por la humillación pública, respondió. Señora, yo no puedo adivinar lo que su esposo escribió antes de morir. Usted nunca mencionó ningún documento adicional, porque no sabía, gritó ella. Esa vieja lo escondió. Me detuve, la miré directamente. No lo escondí, Valeria, lo guardé, porque eso fue lo que mi hijo me pidió. No todo lo que se guarda es un secreto, a veces es protección. Ella apretó los puños. Esto no termina aquí. Lo sé, respondí con calma. Valeria no era el tipo de persona que aceptaba la derrota con dignidad. Era el tipo que se retorcía, que mordía, que buscaba una grieta en cualquier pared para volver a atacar. El tipo de persona que nunca retrocedía sin antes destruir lo que pudiera. Y yo lo sabía. Al salir del juzgado, el aire frío me golpeó la cara. Era invierno, y el viento parecía querer arrancarme el alma que ya estaba desgastada por tanto dolor. Pero también era refrescante, como si la vida me dijera, aún no has terminado, aún queda camino. El señor Molina me ofreció su brazo para bajar las escaleras. Elena, lo que hizo hoy fue increíble, pero también fue peligroso. ¿Peligroso? Asustó a Valeria. Y cuando la gente ambiciosa se siente acorralada, puede hacer cualquier cosa. Yo asentí, ya lo sabía. ¿Qué cree que haga ahora?, pregunté. No lo sé, pero no se quedará quieta. Después de esta audiencia, debe tenerlo claro. Ella no quiere justicia, quiere control. Yo respiré hondo. Y ahora lo ha perdido. Por eso es peligrosa, respondió él. Volví a mi casa esa tarde. El silencio de mi hogar, que antes me hacía sentir sola, ahora parecía protegerme. Las paredes que construí con Javier me hablaban. Me decían que no estaba tan frágil como Valeria creía. Pero cuando llegué al dormitorio de mi hijo, algo se quebró. Su olor todavía estaba ahí. Una mezcla suave de colonia, aceite de máquinas y hojas de trabajo. Me senté en su cama. Acaricié la manta. Miré el escritorio, donde él se sentaba a planear sus sueños. ¿Por qué te fuiste tan pronto, hijo?, susurré. Nadie respondió, pero dentro de mí sentí que él estaba acompañándome, protegiéndome, guiándome, como si supiera todo lo que vendría. No había pasado ni una hora cuando escuché el golpe de una puerta. Alguien había entrado. Me levanté de inmediato, fui al pasillo, y la vi ahí. Valeria, con el cabello suelto, desordenado, los ojos rojos, inyectados de ira, la respiración acelerada, parecía un animal herido, y por eso mismo peligrosa. ¡Tú!, gritó, señalándome con el dedo. ¡Tú arruinaste mi vida! Yo mantuve la postura firme. Valeria, no deberías estar aquí. La audiencia ya terminó. No tienes derecho. Me robaste todo. Sus ojos chispeaban odio. No te robé nada. Renuncié a todo, incluso cuando la ley estaba de tu lado. ¿Y qué gané yo? Vergüenza, humillación. Mi propio abogado no sabía qué decir. Ella se acercó con pasos rápidos. Tú hiciste que Javier me despreciara incluso después de muerto. Javier no te despreciaba, dije con calma. Solo sabía quién eras. Ella quedó paralizada. Sus labios temblaron. Sus ojos se oscurecieron. Yo fui la mejor cosa que le pasó. No, respondí suavemente. Fuiste su mayor dolor. Apenas dije eso. Valeria me dio un empujón. No muy fuerte, pero el suficiente para hacerme perder el equilibrio y golpear mi costado con la mesa. Yo me sujeté el abdomen, sintiendo un dolor punzante. El rostro de Valeria se transformó. Ya no era arrogancia, era miedo. Había cruzado una línea. Elena, yo no quería, yo no. Pero antes de que pudiera decir más, otra voz entró a la casa. Una voz grave, firme, de autoridad. Señora Valeria, deténgase, está invadiendo propiedad privada. La policía entró detrás de ella. Su abogado, visiblemente nervioso, también. Se lo dije, dijo él. No podía venir aquí. Esto es obstrucción, intimidación, violencia. Valeria quedó helada. Yo solo quería hablar. Uno de los agentes respondió. No puede acercarse a la señora Elena sin notificación previa. Tiene que acompañarnos. ¡No!, gritó ella histérica. No me lleven. Yo no hice nada.
Pero los agentes ya la habían tomado por los brazos. Mientras la sacaban de la casa, ella me gritó: «Te vas a arrepentir. Te prometo que te vas a arrepentir». Yo la observé salir, no con odio, no con miedo, sino con la certeza profunda de que su máscara había comenzado a romperse. El señor Molina llegó minutos después. «Elena, ¿está bien? ¿Qué pasó?» «Ella entró», respondí, «y cruzó un límite que no debía». Él respiró hondo. Sabía que no aceptaría la derrota, pero que viniera a su casa, esto ya es otro nivel. Lo miré directamente. «¿Cree que esto termine pronto?» «No», respondió. «Esto recién comienza». Yo asentí, porque lo sentía también. La carta de Javier había sido solo el primer golpe. La verdadera guerra estaba a punto de empezar. Pero yo ya no era la mujer rota del funeral. Ahora tenía claridad, fuerza y un propósito que me sostenía: proteger la memoria de mi hijo y protegerme a mí misma, pasara lo que pasara. Esa noche no pude dormir. No por miedo. El miedo deja de dominarte cuando ya has sobrevivido a lo peor que puede pasarle a una madre: enterrar a su hijo. No. Lo que no me dejaba descansar era otra cosa. Una certeza que se abría paso dentro de mí como un hilo frío. Valeria no estaba peleando por recuerdos, ni por amor. Estaba peleando por dinero, por poder, por control. Y ese tipo de guerra no termina con una audiencia, empieza con una derrota. A la mañana siguiente, el señor Molina llegó a mi casa. Traía una carpeta gruesa bajo el brazo y un gesto de preocupación. «Elena, necesito hablar con usted. Es urgente». Lo invité a pasar a la sala. Él no se sentó. Caminó de un lado a otro, como un hombre que no encuentra las palabras adecuadas. «¿Qué sucede, Molina?» «Elena, hay algo que no me dijo, y necesito que sea completamente honesta conmigo». Fruncí el ceño. «¿Qué cosa?» Él se detuvo frente a mí. «¿Su hijo, Javier, comentó alguna vez que quería separarse de Valeria?» La pregunta me atravesó como un cuchillo. «¿Por qué está preguntando eso, Elena?» «Recibí una llamada anónima esta mañana. Me dijeron que Javier había empezado trámites personales antes de su muerte». Mi corazón se hundió. «¿Qué trámites?» «El informante dijo que Javier estaba considerando un cambio en su testamento personal y posiblemente un proceso de separación». Sentí las piernas débiles. Tuve que sentarme. Nunca imaginé que Javier estuviera tan infeliz. Siempre pensé que aguantaba los desplantes de Valeria porque la amaba, o porque no quería fracasar en su matrimonio, o porque creía que podía cambiarla. Pero separación, eso era otra cosa. Eso significaba dolor real. Significaba que había llegado a un límite. «¿Por qué no me dijo nada?», susurré. Molina se sentó frente a mí. «Elena, la carta que leyó en la audiencia deja claro que él desconfiaba de ella. Pero si estaba pensando separarse, eso cambia todo». «¿Por qué?» «Porque entonces ella tendría un motivo». Mi sangre se congeló. ¿Un motivo para qué? El señor Molina bajó la voz. «Elena, no quiero alarmarla, pero si Javier quería separarse, perdería derechos. Tendría que compartir bienes, tendría que renegociar la empresa. Valeria no habría salido beneficiada». Mis dedos se cerraron en puños. ¿Está insinuando que Valeria podría estar involucrada en su muerte? Él levantó la mano. «No estoy afirmando nada. Solo digo que, legalmente, esta nueva información abre muchas puertas». La habitación pareció dar vueltas. Me levanté y me acerqué a la ventana. Afuera todo parecía normal. La calle tranquila, los árboles moviéndose con la brisa suave, un perro caminando sin prisa. Pero mi mundo estaba comenzando a resquebrajarse otra vez. «¿Cree que deba investigarse?», pregunté con un hilo de voz. «Elena, si Javier estaba haciendo movimientos financieros ilegales, Valeria pudo haberlo sabido, y su comportamiento en la audiencia demuestra desesperación». Me llevé una mano al pecho. «¿Qué puedo hacer?» «Elena, usted ya renunció a todo, pero eso significa algo importante. Valeria cree que ganó». «Yo la dejé ganar», dije. «Exacto. Y por esa razón, ella bajará la guardia, hablará, se equivocará, mostrará su verdadera cara». Me volví lentamente hacia él. «¿Está diciendo que lo que hice fue estratégico?» Por primera vez desde que llegó, Molina sonrió. «Elena, fue lo más inteligente que podía hacer». Ese día, después de que Molina se fue, revisé la habitación de Javier con detenimiento.
Abrí cajones que no había tocado desde su muerte. Olfateé ropa que aún guardaba su aroma. Busqué alguna señal, una pista, un indicio, y entonces encontré algo. Una libreta negra, escondida detrás de sus viejos libros de contabilidad. Una libreta que nunca había visto. La tomé con cuidado. Estaba llena de anotaciones, cifras, fechas, contraseñas, reuniones, y al final una palabra subrayada 3 veces. Auditoría. Se me heló la sangre. Javier estaba investigando a alguien o algo dentro de su propia empresa. Tenía sospechas de movimientos irregulares. Mientras hojeaba, encontré una nota breve. Ver movimientos bancarios de V. Cruzar con gastos no declarados. V. Valeria. Mis rodillas temblaron. Seguí leyendo. A mitad de la libreta encontré otra frase. Si algo me pasa, hablar con mamá. Ella sabrá qué hacer. Me tapé la boca. Rompí en llanto. ¿Qué querías decirme, hijo mío? ¿De qué querías protegerme? Al caer la tarde, recibí una llamada desconocida. La voz era masculina, baja, temblorosa. ¿Señora Elena Vargas? ¿Sí? ¿Quién habla? Yo trabajaba con su hijo. Hay algo que usted debe saber. Mi corazón se aceleró. ¿Qué cosa? Javier estaba investigando desfalcos. Dinero que desaparecía de la empresa y descubrió algo incómodo. ¿Qué? Hubo un silencio tenso. Que la persona que manejaba esas transacciones era su esposa. Mi mundo se detuvo. Mis manos comenzaron a temblar. La libreta cayó al suelo. La voz continuó. Él me pidió que no dijera nada hasta que pudiera hablar con usted personalmente, pero murió antes de hacerlo. Me cubrí la boca para ahogar un sollozo. Señora Elena, Javier no murió en un accidente. Murió mientras intentaba protegerla y proteger lo que juntos construyeron. Mis lágrimas cayeron sobre el piso y entonces supe, con una claridad brutal, Valeria no solo quería la herencia, no solo quería la empresa, no solo quería destruir mi memoria. Ella quería borrar todo rastro de lo que Javier había descubierto y estaba dispuesta a todo, para lograrlo. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, tomé la libreta negra de Javier, la coloqué sobre mi pecho y dije en voz alta, con un dolor que quemaba, «Hijo, ya entendí. Ya sé por qué me dejaste ese documento, ya sé qué debo hacer». Y así, con los ojos llenos de lágrimas pero el corazón más firme que nunca, empezó mi guerra. Una guerra que no yo había buscado, pero que estaba destinada a ganar. Si te gusta nuestro contenido y quieres apoyarnos para seguir compartiendo historias como esta, suscríbete al canal. Tu apoyo hace una enorme diferencia. Ahora sí, sigamos. El amanecer llegó con un peso distinto. El dolor seguía allí, como siempre, pero algo más había despertado dentro de mí, la certeza de que ya no podía limitarme a llorar. Mi hijo me había dejado piezas, pequeñas, dispersas, escondidas, pero piezas que juntas formaban un mensaje. Javier había tratado de proteger la empresa. Había tratado de protegerme, y en el intento había descubierto demasiado, demasiado para seguir vivo. La idea me desgarraba, pero también me daba claridad. Valeria no era simplemente una viuda ambiciosa. Era una mujer desesperada por ocultar sus propios delitos. Y si yo quería honrar a mi hijo, tenía que encontrar toda la verdad. Antes de las 8 de la mañana ya estaba lista. Tomé la libreta negra, la guardé en mi bolso y llamé al señor Molina. «Necesito verlo», le dije. Él llegó en menos de 20 minutos, respirando agitado, como si hubiera corrido. «Elena, ¿qué pasa?» Su voz sonaba diferente. «Lo es», respondí. «Entra». Nos sentamos en la mesa del comedor. Tomé la libreta negra, la coloqué frente a él. Molina la abrió con cuidado, como si se tratara de un archivo explosivo. Apenas vio las primeras páginas, palideció. «Elena, esto es grave». «Lo sé». Siguió pasando páginas. «Esta información implica delitos financieros, desvío de fondos, manipulación de activos, incluso falsificación de balances. Su hijo estaba armando un caso». Lo miré fijamente. «Molina, ¿mi hijo podía haber sido asesinado?» Él cerró la libreta lentamente. «Elena, no puedo afirmarlo, pero todo esto sugiere que Javier estaba enfrentándose a alguien que podía perder mucho si la verdad salía a la luz». «¿Valeria?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Elena, hay movimientos en esta libreta que coinciden con gastos en cuentas a nombre de ella». Mi corazón se apretó, no de miedo, de indignación.
Ella movía dinero sin que Javier supiera, continuó el abogado. Montos grandes, retiros injustificados, incluso transferencias internacionales. Me llevé una mano al pecho, y cuando Javier descubrió esto, empezó a investigar. Exacto, dijo Molina, y en ese proceso ella también debió darse cuenta de que él sospechaba. El aire se volvió denso. ¿Cree que mi hijo estaba en peligro antes del accidente? Elena, por lo que veo aquí, Javier estaba acorralando a alguien, y las personas acorraladas reaccionan. Un golpe en la puerta nos sobresaltó. Molina y yo nos miramos. El golpe se repitió, 3 veces, seco, con autoridad. Fui a abrir. Era un hombre alto con un maletín oscuro. Su expresión era seria. ¿Señora Elena Vargas? Sí. Soy el inspector Ruiz. Necesito hablar con usted. Mi corazón dio un salto. ¿La policía? ¿Qué ocurre? Preferiría hablar adentro, señora. Lo dejé pasar. Cuando vio al señor Molina, asintió con respeto. Abogado, sé quién es usted. Será mejor que escuche esto también. Sentí mis manos sudar. Algo grave estaba por venir. El inspector abrió su maletín, sacó una carpeta. Señora Elena, esta mañana recibimos una denuncia anónima sobre posibles irregularidades relacionadas a la muerte de su hijo. Mi piel se erizó. Molina dio un paso adelante. ¿Qué tipo de irregularidades? El inspector se sentó, abrió la carpeta y dijo: se nos informó que Javier había solicitado una auditoría interna en su empresa semanas antes del accidente. Mi respiración se detuvo. También, continuó él, se nos informó de movimientos financieros sospechosos vinculados a la esposa de su hijo. El silencio cayó como un puñal. Valeria, otra vez Valeria, siempre Valeria. El inspector prosiguió. Además, recibimos un aviso de que Javier había recibido amenazas o advertencias veladas antes de su muerte. Sentí náuseas. El mundo parecía girar. ¿Advertencias de quién?, pregunté con la voz quebrada. No podemos afirmarlo aún, pero lo que sí sabemos es que el día del accidente, su hijo había recibido una llamada desde un número privado, una llamada que duró exactamente 32 segundos. Molina frunció el ceño. ¿Qué decía la llamada? El inspector cerró la carpeta. No sabemos, no quedó grabada. Pero luego añadió: lo que sí sabemos es que, después de esa llamada, Javier salió de la empresa más alterado que nunca. Yo apreté los puños. Inspector, ¿cree que mi hijo no murió por accidente? El hombre respiró hondo. No puedo afirmarlo todavía, pero sí puedo decir algo, señora Vargas. Me miró a los ojos. Su hijo estaba en medio de algo grande, algo que alguien quería ocultar desesperadamente. Las lágrimas comenzaron a caer, y el inspector añadió: y si usted tiene más información, este es el momento de entregarla. Tomé la libreta negra, la puse sobre la mesa y la deslicé hacia él. Mi hijo me dejó esto, dije. El inspector abrió los ojos, sorprendido. Molina murmuró: es toda la investigación que Javier hizo antes de morir. El inspector hojeó las páginas con rapidez. Esto es explosivo. Podría cambiar completamente la naturaleza del caso. Lo miré con una mezcla de dolor y determinación. Entonces hágalo, inspector. Haga lo que mi hijo ya no puede. Haga lo que él murió intentando hacer. El inspector la cerró con fuerza. Señora Elena, a partir de hoy, la muerte de su hijo será reabierta como investigación criminal. Mi corazón se quebró, pero también se llenó de una fuerza nueva, una fuerza nacida del amor, de la verdad y de la justicia que por fin empezaba a moverse. Porque Valeria había jugado con la ambición. Había jugado con la muerte. Había jugado con el silencio. Pero ahora estaba a punto de enfrentarse a la última voluntad de un hijo y a la determinación feroz de una madre de 66 años que ya no tenía nada que perder. El inspector Ruiz se marchó con la libreta negra, prometiendo mantenerme informada. Verlo salir por mi puerta con el cuaderno de Javier bajo el brazo me generó sentimientos encontrados: alivio, temor, esperanza y, sobre todo, un dolor profundo que no sabía si era parte de la justicia o del duelo. Cuando la puerta se cerró, la casa quedó en silencio, un silencio distinto. No era el silencio de la soledad, era el silencio de la espera, el silencio de algo que se estaba moviendo, de algo que finalmente había despertado después de meses enterrado bajo sospechas y lágrimas. El señor Molina se sentó frente a mí. Elena, sé que todo esto es mucho,
pero necesito que entienda que lo que usted está haciendo es lo correcto. Apreté las manos sobre mis rodillas. ¿Lo correcto o lo inevitable? Ambas, respondió. Al poco rato Molina se fue. El resto del día transcurrió con lentitud. Caminé por la casa revisando recuerdos. La taza favorita de Javier, su bufanda olvidada en el perchero, el termo que llevaba al trabajo, todo estaba impregnado de él. Pero ahora, cada objeto tenía un nuevo significado. No solo era recuerdo, era evidencia de una vida honesta, una vida que alguien había intentado aplastar. Me serví un té para calmar los nervios cuando escuché un motor afuera. No esperaba visitas. Me acerqué a la ventana con cautela, y ahí estaba, Valeria, bajando de un coche negro, con ropa distinta a la de la mañana, el cabello tirante, los ojos hinchados, y una expresión que ya no era de victoria, sino de miedo, un miedo primitivo. Un miedo que la hacía mirar hacia todos lados, como si temiera que alguien saltara desde las sombras. Abrió la puerta de golpe y entró sin permiso. «Elena», su voz estaba ronca, «necesito hablar contigo, ahora». Yo respiré hondo. «Valeria, no deberías estar aquí. La policía ya te advirtió». «No me importa la policía». Sus ojos estaban dilatados, sus manos temblaban, su respiración era irregular. Parecía una mujer desmoronándose. «Valeria, ¿qué quieres?» Ella me miró con una mezcla de desesperación y rencor. «Tú entregaste algo a la policía. ¿Qué fue?» Mi corazón se aceleró. «Eso no te incumbe». «Me incumbe si me pueden meter a la cárcel», gritó con tanta fuerza que las ventanas parecieron vibrar. Me mantuve firme. «No sé de qué hablas». «De la libreta de Javier». Se quedó en silencio, respirando como si hubiera corrido una maratón. «Valeria, ¿cómo sabes de la libreta?» Ahí supe que había cometido un error. Ella abrió los ojos, sorprendida por sus propias palabras, y luego se mordió el labio. «Nadie me lo dijo. Yo solo...» «No mientas», interrumpí. «¿Cómo sabías que Javier tenía una libreta?» Retrocedió un paso. Yo lo vi una vez, hace meses, pero no sabía qué era». «Valeria», dije suavemente, «¿te das cuenta de lo que acabas de admitir?» Ella se quedó inmóvil. «Te acabas de delatar». «No. Yo solo...» «Has dicho que temes ir a la cárcel. ¿Por qué temerías eso si no hiciste nada malo?» Ella perdió el control. «Porque no confió en nadie, ni en tu hijo. Él iba a arruinarme». La habitación se volvió fría, muy fría. Era la primera vez que Valeria pronunciaba esas palabras. Arruinarme, no lastimarme, no acusarme injustamente, no malinterpretarme, arruinarme. Con esa sola palabra, admitió más de lo que imaginaba. Yo di un paso adelante. «¿Por qué Javier iban a arruinarte, Valeria?» Ella negó con la cabeza, los ojos llenos de lágrimas, la respiración descontrolada. No. ¿Qué descubriste que él sabía?» «No voy a decir nada, pero ya lo había dicho todo». En ese momento su teléfono sonó. El tono era agudo, insistente. Ella lo sacó del bolso, vio el nombre en la pantalla y palideció. «No contestes», dije, pero ya estaba temblando demasiado. Deslizó el dedo y se llevó el teléfono a la oreja. Sí, estoy aquí. No pude hablar con ella antes. Sí, lo sé. ¿Cómo que la policía fue a la empresa? ¿Quién les dio información?» Mi sangre se heló. No hablaba con una amiga, no hablaba con un familiar, hablaba con un cómplice. Y ese cómplice acababa de cometer un error enorme. Valeria se giró de espaldas a mí, pero yo me acerqué lentamente. Sí, yo sé que Javier tenía cosas, pero no sé exactamente qué les dio su madre. No me mires así. Te digo que no lo sé. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo que busque la casa? No voy a entrar más. Ya me vieron. Hizo una pausa. ¿Qué? ¿Que me calle y haga lo que me digas? ¿Y tú qué harás si me atrapan? Otra pausa. No voy a irme del país. ¿Estás loco? Mi corazón latió fuerte. Valeria iba a huir, o su cómplice iba a hacer que desapareciera. Ella se giró y me vio. Su rostro perdió toda la expresión. «Elena, yo no...» No le di tiempo. «Valeria», dije con voz fría, «¿quién era ese en el teléfono?» Ella negó con fuerza. No voy a decirte nada. Lo sabrá la policía». Me miró con los ojos completamente abiertos. «No». «Sí». Me acerqué lentamente. «¿Sabes lo que acabas de hacer, Valeria? Acabas de mostrar que no estabas sola, que alguien te ayudaba, que Javier estaba investigando algo que involucraba a más personas, y que ese alguien ahora quiere que huyas». Ella comenzó a llorar. No lágrimas de tristeza,
lágrimas de terror. Elena, por favor, no digas nada. Yo no tengo que decir nada, respondí. Ya lo dijiste tú. En ese instante se escuchó una sirena afuera. Valeria se quedó rígida. Mis piernas temblaron. 3 golpes fuertes sonaron en la puerta. Pum, pum, pum. Policía, abran la puerta. Valeria me miró con desesperación. Elena, por favor, ayúdame. No me dejes sola. Yo respiré hondo. Mi hijo murió solo, Valeria, y tú estabas ahí cuando comenzó todo. Ella dio un paso hacia atrás, luego otro. Por favor, por favor. Pero ya no había más que decir. Fui a la puerta, la abrí y los agentes entraron. ¿Señora Valeria Becerra? Ella cerró los ojos. Queda detenida para investigación preliminar sobre posible participación en delitos financieros y obstrucción a la justicia. Valeria cayó de rodillas. Y mientras la esposaban, yo supe que el silencio que Javier me había dejado acababa de hablar más fuerte que nunca. La casa quedó en silencio después de que la policía se llevó a Valeria. Un silencio extraño, pesado, como si las paredes hubieran presenciado demasiado dolor y ahora intentaran digerirlo. Yo permanecí en el umbral de la puerta durante varios minutos, observando cómo el coche policial desaparecía calle abajo. No sentí alivio, no sentí satisfacción, sentí vértigo, porque sabía, con la certeza que solo las madres conocen, que esto no era el final, era apenas el principio. El inspector Ruiz regresó a mi casa esa misma tarde. No venía solo, traía una carpeta llena de documentos, y en su mirada había algo que me inquietó profundamente: respeto y preocupación. Señora Elena, ¿podemos hablar? Asentí y lo invité a pasar. Nos sentamos en la mesa del comedor. Él abrió la carpeta lentamente. Valeria ha dicho cosas en el interrogatorio que debemos revisar con usted. Mi respiración se detuvo. ¿Qué cosas? El inspector entrelazó las manos. Primero, admitió que sabía que su marido estaba investigando movimientos financieros dentro de la empresa. Mi corazón dio un salto. ¿Lo confesó? A su manera, sí. Dijo que Javier desconfiaba de todos, que estaba obsesionado con proteger su negocio. Lo pintó como paranoico, pero en sus contradicciones quedó claro que sabía más de lo que decía. Me mordí el labio. ¿Y qué más? El inspector pasó una página. Dijo algo que cambió completamente el panorama. Mis manos se tensaron. ¿Qué dijo? El inspector respiró hondo. Dijo que no actuó sola. Mis piernas casi fallaron. ¿Cómo que no actuó sola? Elena, Valeria tenía un cómplice. El aire se volvió espeso. Mi corazón golpeaba fuerte, como si quisiera escapar del pecho. ¿Quién? El inspector se inclinó hacia mí. No lo reveló. Al menos no directamente, pero mencionó un nombre entre líneas. Dígame. Ella dijo que él la presionaba, que él le decía qué hacer, que él se enojaría si ella no actuaba rápido. Mi piel se erizó. ¿Quién es él? El gerente financiero de la empresa. Se me heló la sangre. El señor Mateo Ríos. Mateo, el hombre que mi hijo había contratado hace 3 años. Un joven profesional de voz suave, modales impecables y sonrisa confiada. El mismo que compartía reuniones con Javier, que conocía todas sus claves, que tenía acceso a sus registros. El hombre que había sido recomendado como una mente brillante para el futuro de la empresa. Nunca me agradó del todo. Siempre lo vi demasiado encima de Javier, demasiado presente, demasiado interesado, pero jamás imaginé... ¿Estás seguro? Pregunté con un hilo de voz. Tenemos indicios, respondió el inspector. Valeria lo mencionó sin darse cuenta. En su desesperación, habló de él como si fuera la persona que organizaba todo. Me toqué la frente. Elena, aquí no termina, continuó Ruiz. También descubrimos algo más. ¿Qué cosa? Analizamos la llamada que Javier recibió minutos antes del accidente. Sentí que el corazón me iba a estallar. La llamada era muy corta, 32 segundos, pero logramos rastrear la señal. Mis dedos se apretaron contra la mesa. ¿Quién llamó? El inspector me miró directamente, sin rodeos. La llamada provenía del teléfono de Mateo Ríos. La habitación giró alrededor de mí. Me sujeté de la mesa para no caer. Elena, su hijo recibió una llamada del hombre que estaba siendo investigado por él justo antes de su muerte. Era demasiado, demasiado dolor. Demasiada verdad. Significa que mi voz se quebró. No sabemos qué pasó en ese tramo de carretera, pero sí sabemos que Javier no debía estar ahí esa noche, que alguien lo llamó
y que esa persona estaba implicada en la trama financiera que él estaba destapando. Mis lágrimas empezaron a caer. Inspector, ¿cree que Javier fue asesinado? Ruiz bajó la voz. Creemos que Javier fue presionado, seguido o engañado para salir de la empresa esa noche. Yo me cubrí la boca con las manos. Un grito ahogado escapó entre mis dedos, pero el inspector no había terminado. Y hay otra cosa, señora Vargas. Tragué saliva. ¿Qué más? Javier dejó un mensaje. Mi corazón se detuvo. ¿Un mensaje? Sí, un borrador en su correo, nunca enviado. Lo encontramos esta tarde al revisar sus cuentas. Mi alma entera pareció suspenderse en el aire. ¿Qué decía ese mensaje? Susurré. El inspector abrió un documento impreso. Lo colocó frente a mí. Era una frase corta, simple, pero cargada de peso. Mi hijo había escrito: si no vuelvo, mamá tiene todo lo que necesita para entender. Cerré los ojos. Las lágrimas corrieron como ríos. Mis manos temblaron sin control. Mi hijo sabía. Mi hijo presentía. Mi hijo se despidió de mí en silencio. El inspector Ruiz esperó a que respirara un poco antes de agregar: señora Elena, no estamos tratando con una viuda ambiciosa solamente. Estamos tratando con una red de fraude y posiblemente con un caso de homicidio encubierto. Sentí mi columna erguirse. El dolor se volvió fuerza. La tristeza se volvió fuego. La culpa se volvió propósito. Inspector, dije, secando mis lágrimas, quiero saberlo todo. Quiero llegar al fondo. Quiero descubrir qué pasó realmente con mi hijo. Él asintió con solemnidad. Y lo haremos, pero necesito que tenga algo muy claro. Me miró fijo. Esta guerra no es solo contra Valeria. Es contra alguien que no tiene nada que perder. Yo tampoco tengo nada que perder, respondí. Mi voz no tembló. Por primera vez desde que Javier murió, no tembló. Elena, dijo el inspector, lo que viene ahora será más oscuro. Pero también será la parte donde usted se vuelve la pieza clave. Asentí. Estoy lista, porque ya no estaba actuando solo como madre, ni como heredera, ni como víctima de una injusticia. Estaba actuando como la mujer que Javier sabía que yo era. Una mujer capaz de enfrentar a cualquier mentira para honrar la verdad de quien más amó. La guerra ya no estaba comenzando. La guerra estaba en su punto más caliente. Y yo me preparaba para el movimiento final. El inspector Ruiz había dejado mi casa hacía menos de una hora cuando tomé una decisión que cambiaría el rumbo de todo. No iba a esperar. No iba a quedarme sentada mientras otros investigaban la muerte de mi hijo. Javier me había dejado piezas y yo iba a unirlas. Me puse un abrigo, guardé mi teléfono, tomé una copia de la libreta negra, una copia que hice antes de entregarla a la policía, y caminé hacia la puerta. El frío me recibió como un golpe, pero mi determinación era más fuerte. La empresa de Javier quedaba a 10 minutos en coche. Era de noche. La ciudad estaba en silencio y las luces del edificio estaban apagadas, excepto la oficina administrativa del último piso. Una sola luz encendida. A esa hora. Eso no era normal. Entré con mi llavero antiguo, el que Javier me había dejado por si alguna vez necesitaba verlo trabajar, cuando él se quedaba hasta tarde. Nunca lo usé. Hasta hoy. El guardia nocturno me reconoció. Señora Elena, pensé que no volvería por aquí. Necesito revisar algunas cosas de mi hijo. Él bajó la mirada. Puede subir. Si necesita algo, aquí estaré. Le agradecí y tomé el ascensor. El trayecto fue largo, demasiado largo. Cada segundo era un martilleo en mis nervios. Cuando llegué al pasillo de oficinas, la luz seguía encendida. Era la oficina financiera, la oficina de Mateo Ríos. Se me heló la sangre. Me acerqué en silencio. La puerta estaba entreabierta y escuché voces. 2 hombres, hablando en tono bajo, urgente. Me apoyé en la pared, conteniendo la respiración. Ya revisé todo. La policía no puede ver esos archivos. ¿Y qué pasó con la mujer? ¿La vieja? Mi corazón casi se detuvo. Habían hablado de mí. Una voz respondió. No sé, pero Valeria era un desastre. Ya la tienen. Ahora todo cae sobre nosotros si no hacemos algo. Otra vez la primera voz. Tranquilo. Sin pruebas no pueden tocarnos. Mi pecho se apretó. Estaban nerviosos, muy nerviosos. La segunda voz sonó más cerca de la puerta. Mateo, ¿borraste las llamadas? Mi cuerpo se paralizó. Mateo. Sabía que era él, su voz educada, suave, con ese tono de arrogancia disfrazada de serenidad. No todas, respondió Mateo. Una quedó registrada por error.
la que le hice antes del accidente. Un silencio. ¿Estás loco? ¿Por qué lo llamaste justo antes de que no había opción? Él estaba empezando a sospechar. Teníamos que sacarlo de la empresa. Teníamos que distraerlo. Pero salió y no volvió. Mateo respondió con un susurro. Exacto. Sentí que me faltaba el aire. No fue un accidente. No fue casualidad. No fue la lluvia. Mi hijo murió porque lo hicieron salir, porque lo presionaron, porque no querían que descubriera la verdad. Las lágrimas me caían silenciosas. Seguí escuchando. ¿Y qué haremos con la madre? La respuesta de Mateo fue fría, calculada. A ella déjala. Es vieja, es débil, no tiene poder. Yo apreté los dientes. El problema es si se une a la policía. ¿La policía?, rió Mateo. ¿Qué puede hacer la policía sin pruebas? Y Valeria ya se hundió sola. Ella era útil, hasta que dejó de serlo. Mi estómago se revolvió. Además, continuó Mateo, si las cosas se complican, siempre puedo decir que Valeria fue la responsable. No tenía límites, no tenía escrúpulos. Y si intentan reabrir el caso, diré que Javier estaba inestable, que desconfiaba de todos, que quería arruinar la empresa por su obsesión con los números. ¿Y la auditoría que él estaba preparando? Mateo suspiró. No podrán encontrarla. Ya borré toda la carpeta. Sentí un temblor recorrer mis manos. Había borrado la auditoría, la prueba principal. Pero entonces, la segunda voz preguntó, ¿y la libreta? Hubo un silencio largo, pesadísimo. Mateo respiró profundo. La vieja no tiene nada, no sabe nada. Si tuviera esa libreta, ya estaríamos detenidos. En ese instante, mi teléfono vibró dentro de mi abrigo, un sonido seco, suave, pero lo suficientemente fuerte. Los dos hombres se callaron. Mi corazón se paralizó. Unos pasos comenzaron a acercarse a la puerta. Silencio, silencio absoluto. Luego, la voz de Mateo. ¿Hay alguien ahí? Me quedé petrificada. Ni siquiera respiraba. Los pasos se acercaban. Cada paso era un golpe dentro de mi pecho. Abre la puerta, dijo el otro hombre. La sombra de una mano apareció en la rendija. La puerta comenzó a moverse, pero justo en ese momento alguien llamó al ascensor. Los hombres se detuvieron. Mateo bajó la voz. Debe ser el guardia. Vamos, no podemos quedarnos aquí. Se escucharon movimientos rápidos, papeles guardándose, cajones cerrándose, luego pasos alejándose por el pasillo. Esperé 30 segundos que se sintieron como una eternidad. Cuando estuve segura, entré en la oficina. La luz blanca temblaba. El ambiente olía a perfume masculino caro, mezclado con miedo. Busqué nerviosa, abrí cajones, revisé archivadores, miré detrás del monitor. En un cajón cerrado con llave encontré una pista, un sobre doblado con el nombre de Javier. Temblando, lo abrí. Y dentro había una copia impresa de un correo electrónico. Un correo enviado pocas horas antes de la muerte de mi hijo. Decía, Mateo, hablemos mañana, ya encontré lo que buscaba. Me cubrí la boca. Mis lágrimas caían directamente sobre el papel. Javier había encontrado algo, y por eso lo hicieron salir esa noche. Salí de la oficina con el sobre, cerré la puerta despacio y caminé hacia el ascensor. Cuando bajé al primer piso, el guardia me miró sorprendido. ¿Todo bien, señora Elena? Lo miré con los ojos enrojecidos. Ahora sí, todo empieza a estar bien. Porque ya no tenía dudas, ya no tenía preguntas. Lo sabía con claridad brutal. Javier no murió por accidente. Lo silenciaron. Y ahora yo debía hacerlos hablar. Era hora de preparar la audiencia final, la misma donde yo iba a entregar toda la herencia, pero no sin antes pedir algo a cambio, algo que haría temblar a Mateo, a Valeria, a todos los que intentaron callar la verdad. Dormí muy poco esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía a mi hijo, su sonrisa, su cansancio, su mirada cuando me visitó por última vez y, sobre todo, sus silencios. Porque ahora entendía algo que antes no había querido ver. Javier tenía miedo. Javier estaba atrapado y Javier había intentado salvarme. Yo lo escuchaba en el eco de cada línea que él escribió, en la libreta que dejó escondida, en la frase última que nunca envió. Si no vuelvo, mamá tiene todo lo que necesita. Y yo me repetía en susurros. Sí, hijo, ahora sí lo tengo. A las 7 de la mañana, el inspector Ruiz llamó a mi puerta. No traía cortesía en la cara, traía urgencia. Señora Elena, debemos hablar. Es importante.
Lo dejé pasar y preparé café. Necesitaba algo caliente entre las manos para evitar que temblaran. «Inspector, ¿hay novedades?», asintió. «Hemos interrogado a Valeria toda la noche. Está desesperada, confundida, contradictoria, pero nos dejó algo claro». Respiré hondo. «¿Qué cosa?». «Que ella y Mateo Ríos tenían un acuerdo». Mis dedos se crisparon alrededor de la taza. ¿Qué tipo de acuerdo? Ella manipulaba los movimientos superficiales de la empresa. Él manejaba los fondos profundos, los ocultos. Lo que Javier empezó a auditar era precisamente lo que ambos querían esconder. Sentí mi estómago contraerse. Ruiz continuó. «Elena, su hijo descubrió que dinero destinado a la expansión de la empresa estaba siendo retirado. Grandes cantidades. En fechas que coinciden con viajes injustificados de Valeria y con movimientos bancarios de Mateo en cuentas internacionales». Una mezcla de ira y dolor inundó mi pecho. Mi Javier, mi hijo honesto, trabajador, obsesivo con la transparencia, viendo cómo otros destruían lo que él construyó con años de sacrificio. Y cuando él comenzó a preguntar, dije lentamente: «Lo aislaron», respondió Ruiz. «Le mintieron, lo manipularon, lo hicieron creer que estaba equivocado». Cerré los ojos, respirando hondo como quien contiene un huracán. «Pero él no estaba equivocado», murmuré. «No, y por eso lo sacaron del camino». Mis lágrimas comenzaron a caer silenciosamente. El inspector entonces abrió una carpeta. «Elena, encontramos algo más». Mis ojos se movieron hacia los documentos. «¿Qué?», pregunté con un hilo de voz. Ruiz colocó sobre la mesa una fotografía, una captura de cámara de seguridad, fechada la noche del accidente. La imagen era borrosa, pero clara lo suficiente para hacerme temblar. Era el coche de Javier, y detrás de él, otro coche, oscuro. Vidrios polarizados, moviéndose a pocos metros de distancia. «Ese vehículo», dijo Ruiz, «aparece siguiéndolo desde que salió de la empresa hasta 2 kilómetros antes del lugar donde ocurrió el accidente». Una punzada atravesó mi pecho. «Inspector, ¿quién manejaba ese coche?». «No lo sabemos aún. La placa está cubierta, pero sabemos algo». Me miró directo, con una mezcla de compasión y fuerza. «Elena, su hijo no estaba solo en la carretera. Alguien lo siguió. Alguien se aseguró de que no regresara». Las lágrimas caían sobre mis manos, pero no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de certeza, de verdad, de determinación. «Elena», añadió, «esto se convierte ahora en un caso de homicidio intencional». Mi respiración se cortó. «Mataron a mi hijo». Sí, aún absorbía ese golpe cuando Ruiz continuó. «Y hay algo más, algo muy importante». Lo miré, con el corazón ya roto pero abierto a lo que viniera. «Elena, encontramos el borrador del contrato prenupcial entre Javier y Valeria». Mis cejas se alzaron. «¿Contrato prenupcial? ¿Ellos tenían uno?». No estaba registrado oficialmente. Era un acuerdo privado que Javier había preparado, pero nunca firmó. Mi corazón latió fuerte. «¿Y qué decía ese contrato?». Ruiz desplegó la hoja. Una frase subrayada en rojo sobresalía: «En caso de separación, Valeria no tendrá derecho sobre la empresa, ni sobre los bienes familiares construidos antes del matrimonio». Me llevé una mano al pecho. Javier quería dejarla sin acceso a todo lo que habíamos construido juntos. Él lo sabía. Él había tomado la decisión, y ella lo descubrió. Ruiz continuó. «Valeria sí sabía de este contrato. Encontramos mensajes borrados en su teléfono que lo mencionan. Eso significa que ella sabía que Javier planeaba separarse y perderlo todo». El rompecabezas se completó. Motivo, miedo, fraude, culpabilidad. Y entonces Ruiz dijo lo que yo ya intuía. «Elena, Valeria tenía una razón enorme para querer callar a Javier, pero Mateo tenía una aún más grande». Sentí un escalofrío. «¿Cuál?». Si la auditoría se completaba, él sería acusado de fraude, lavado de dinero y falsificación de balances. Podría ir a prisión décadas. Me llevé una mano a la boca. «Elena, su hijo se convirtió en un problema para ellos. Un obstáculo», dije con voz baja. «Un peligro», añadió Ruiz. «Y los peligros se eliminan». Mis lágrimas cayeron sin sonido. Ruiz esperó, me dio mi tiempo. Luego añadió algo que me heló. «Elena, queremos que usted participe en el interrogatorio final». Lo miré, impactada. «¿Yo? ¿Para qué?». «Porque Mateo no teme a los abogados, no teme a la policía, pero sí teme a algo». Me miró profundamente. «Teme a la mujer que Javier protegía, a la única que puede destruirlo moral y emocionalmente. A usted». Sentí mi respiración agitarse. «Elena, usted es la pieza clave para romperlo». Me quedé en silencio, y entonces
Lentamente asentí. Lo haré. Pero antes de irse, Ruiz me dijo algo más. Y prepare los documentos de renuncia que firmó en la audiencia pasada. Los necesitaremos. Fruncí el ceño. ¿Para qué? Ya renuncié a todo. El inspector sonrió por primera vez desde que llegó. Elena, usted renunció a todo públicamente, y eso fue el movimiento más inteligente que pudo hacer. ¿Por qué lo dice? Porque con eso, Mateo y Valeria bajaron la guardia, y usted quedó como una mujer derrotada. Se inclinó ligeramente. Pero en la audiencia final, usted no va a renunciar a nada. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ruiz sonrió con una expresión que era mitad admiración, mitad advertencia. Usted va a pedir algo a cambio, algo que hará que el abogado de ellos se ponga pálido. Mi corazón latió con fuerza. Yo ya sabía qué pediría, ya sabía la condición que pondría. Era simple, clara, irrefutable, la única cosa capaz de destruirlos sin tocar un centavo, porque ya no se trataba de herencia, ni de bienes, ni de papeles, se trataba de verdad. Y la verdad era mi arma final. El inspector Ruiz preparó la sala de interrogatorios especialmente para mí. Era un cuarto frío, de paredes grises, con una mesa metálica al centro y 2 sillas enfrentadas. Un espejo enorme cubría una pared entera. Yo sabía que detrás había agentes observando, grabando, analizando cada movimiento. Entré con paso lento, casi solemne. Tenía las manos entrelazadas, no por nervios, sino por control. Mi corazón latía rápido, sí, pero no por miedo. Era otro tipo de pulsación, la del propósito. Pensé en mi hijo, en su risa, en su mirada cansada las últimas semanas, en su silencio. Y entonces supe exactamente quién debía ser frente a Mateo, una madre, una mujer firme, una testigo del dolor y de la verdad. Ruiz me abrió la puerta. Elena, ¿lista? Más que nunca. Mateo entró minutos después. Cabello perfectamente peinado, perfume fuerte y calculado, una postura hecha para impresionar a quienes no conocen la oscuridad de un hombre, pero en sus ojos había miedo, un miedo frío, serpenteante, el miedo de quien sabe que su castillo empieza a derrumbarse. Se sentó frente a mí. No me miró directamente. Su vista se movía nerviosa, buscando puntos en la pared, como si quisiera encontrar un escape invisible. Señora Elena, dijo con un tono suave que alguna vez engañó a mi hijo. Lamento mucho lo que está pasando. Lo observé fijamente. No respondí. Un silencio incómodo llenó la sala. Mateo tragó saliva. No sé por qué estoy aquí. Yo apreciaba a Javier. De verdad, era como un hermano para mí. Lo dejé hablar. El silencio es el arma más poderosa contra los culpables. Sé que está dolida, sé que ha sufrido, pero la policía está interpretando mal ciertas cosas. Hubo un temblor en su mano derecha, pequeño, involuntario. Cada palabra que decía era un hilo más de una telaraña que él mismo había tejido. Mateo, dije finalmente. Mi voz era tranquila, demasiado tranquila. Elena, sonrió, intentando recuperar terreno. Por favor, hablemos. Yo la respeto. Mi hijo confiaba en ti. La sonrisa se borró lentamente. Éramos un gran equipo, respondió. ¿Por eso lo seguiste la noche que murió? Un parpadeo. Un segundo apenas perceptible, pero lo vi. El golpe, el miedo. Mateo entrelazó las manos. No sé de qué habla. Mi hijo recibió una llamada tuya. No recuerdo eso. Tenemos registro. Ensanchó los ojos. Eso debe ser un error. También tenemos videos. Se quedó helado. Javier salió alterado. Después de hablar contigo. No, eso no. ¿Lo seguiste? No. Su coche aparece detrás del suyo, en la misma vía, a la misma hora. Mateo apretó los puños. Elena, no fue así. Sonreí suavemente, con esa calma que solo las mujeres maduras saben usar como arma. ¿Sabes cuál era la frase favorita de Javier cuando era niño, Mateo? Él parpadeó confundido. Que la verdad siempre encuentra su camino. Lo decía cuando hacía travesuras y yo le descubría el dulce escondido en su mochila. Mateo tragó saliva. Yo no cometí ninguna travesura. No. Tú cometiste un crimen. El sonido de la palabra crimen retumbó en la habitación. Mateo se inclinó hacia adelante. Cuidado con lo que dice, señora. No quiero tener que demandarla. ¿Demandarme? Me reí suavemente, sin humor. La risa de una madre que ya no tiene nada que perder. Mateo,
La empresa tenía movimientos financieros que Javier rastreó, movimientos tuyos, movimientos de Valeria, movimientos que intentaron borrar. El hombre palideció. Eso es confidencial. No lo será cuando abra la audiencia final. Sacó una respiración agitada. No tiene pruebas. Usted solo insinúa. Tuviste tiempo de borrar auditorías, Mateo. Pero no todo. Abrí mi bolso y dejé sobre la mesa el sobre con la copia del último correo que Javier había escrito para él. Mateo lo miró. Sus pupilas se dilataron. ¿Qué es eso? El último mensaje que mi hijo escribió horas antes de morir. Él no lo tocó, pero lo observó como si ardiera. Leí en voz alta: Mateo, hablemos mañana. Ya encontré lo que buscaba. Mateo parpadeó 2 veces. Luego una sonrisa nerviosa apareció. Eso no significa nada. Significa que Javier sabía lo que estabas haciendo. Y tú lo sabías. El silencio se volvió insoportable. Mateo respiró hondo. Trató de recomponerse. Elena, su hijo estaba confundido. Era un buen hombre, sí, pero estaba paranoico. Nosotros intentamos ayudarlo. ¿Y por eso lo seguiste? No lo seguí. ¿Por eso lo llamaste justo antes? No sabía que estaba manejando. ¿Por eso intentaste borrar todas tus llamadas? Mateo golpeó la mesa. No hice nada. Su máscara cayó por un instante. Su desesperación se escapó como un animal salvaje. El inspector Ruiz, desde detrás del cristal, tomó nota de cada palabra. Mateo respiró rápido, como si le faltara el aire. Hay mucha gente involucrada, dijo de pronto. Una frase que no esperaba. Me tensé. ¿Gente? Pregunté suavemente. Él tragó saliva. No quise decir eso. Lo dijiste. No, lo dijiste, Mateo. Su mirada se clavó en la mía, una mezcla de odio y súplica. Elena, usted no sabe en lo que se está metiendo. Sonreí despacio. Mi hijo sí sabía. Mateo cerró los ojos. Ese fue su error. Al abrirlos, su voz cambió. Ya no sonaba seguro, sino quebrado. Él no tenía que verlo, murmuró. ¿Ver qué? He dicho demasiado. ¿Qué vio mi hijo, Mateo? Silencio. Un silencio que gritaba. Sus labios temblaron. No quería hablar, pero algo dentro de él estaba colapsando. Javier encontró un archivo, dijo finalmente, apenas audible. Mi piel se erizó. ¿Qué archivo? No lo sé. Yo, Mateo. Mi voz lo cortó como un cuchillo. ¿Qué archivo? Uno. Él que podía destruirlo todo. Afuera pude ver la silueta del inspector inclinarse hacia el vidrio. Sabía que acabábamos de tocar la vena abierta del caso. ¿Qué contenía ese archivo? Insistí. Mateo negó con la cabeza. No puedo. Ya no puedes seguir callando. Hay gente peligrosa involucrada, Elena. Mi hijo murió. No fue solo Valeria, gritó de pronto. El corazón me dio un vuelco. Mateo se cubrió el rostro con las manos. Asustado, desgarrado, derrotado. Ella no podía manejarlo todo. Ella solo era una pieza. Mi sangre se congeló. ¿Pieza de quién? Mateo temblaba. El verdadero responsable es alguien que está por encima de todos. Mi garganta se cerró. ¿Quién? Él levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de terror. No puedo decirlo. Si lo digo, me matan. Un silencio brutal llenó la sala. Mateo empezó a llorar. Llorar. Era la primera vez que veía a ese hombre romperse. Elena, sollozó. Yo no quería lastimar a Javier, pero él iba a arruinar a todos. Iba a exponer lo que descubrió. Yo solo traté de detenerlo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Detenerlo cómo? Mateo bajó la voz, convenciéndolo de irse esa noche. Me quedé de piedra. ¿A dónde? Le dije que alguien cercano necesitaba verlo. Urgente. ¿Quién? Hubo un silencio mortal, hasta que Mateo murmuró. Le dije que eras tú. Sentí que mi corazón se desgarraba. Mi hijo salió porque creyó que yo estaba en peligro. Mateo cerró los ojos. No podía seguir investigando, no podía seguir descubriendo. Si él hablaba, todos caíamos. Mis lágrimas cayeron sobre la mesa, pero mi voz salió firme. Mateo, mataste a mi hijo. Él negó frenéticamente. No, yo no lo toqué. Solo lo hice salir. Solo moví las piezas. No podía respirar, no podía moverme. Y entonces entendí lo más terrible. Javier murió protegiéndome. Salió creyendo que yo corría peligro. Y corrió directo hacia su muerte. Mateo se desplomó sobre la mesa, llorando como un niño asustado. Elena, por favor, dígales que no fui yo. Yo solo cumplía órdenes. Pero ya era demasiado tarde. El inspector entró a la sala. 2 agentes lo siguieron. Señor Mateo Ríos, dijo Ruiz, queda detenido por obstrucción a la justicia, fraude financiero y participación indirecta en la muerte de Javier Vargas. Mateo no luchó.
No gritó, no negó, solo lloró. Mientras se lo llevaban, él me miró por última vez. Perdón, Elena, perdón, pero el perdón no existe para quienes empujan a un hombre bueno hacia la muerte. Cuando quedé sola, me derrumbé. Mi hijo había muerto creyendo que yo estaba en peligro, y yo había creído que él estaba a salvo. El dolor era insoportable, pero debajo del dolor había un fuego que no se apagaría, porque ahora sabía todo lo que necesitaba saber, y llegaba la hora de usarlo. La audiencia final ya estaba fijada, y allí, frente a todos, yo iba a pedir mi única condición, la condición que haría temblar al culpable mayor, la condición que destruiría su máscara, la condición que prepararía la justicia final. El día de la audiencia final amaneció gris, un cielo pesado, como si él mismo supiera que algo profundo estaba a punto de revelarse. Yo me preparé lentamente, no por vanidad, sino por respeto, a la memoria de mi hijo, a la verdad que por fin vería la luz, a la mujer que me había convertido en ese último mes, una mujer distinta, una mujer que había caminado por el infierno y vuelto con las manos llenas de pruebas. Me miré al espejo. Elena Vargas, 66 años, viuda, madre en duelo, pero también una estratega, una mujer peligrosa para los culpables, una madre que ya no llora, ahora habla, ahora exige, ahora revela. Llegué al juzgado 20 minutos antes de la hora pactada. En la entrada estaban los periodistas, cámaras, micrófonos, rumores. Elena, ¿por qué renunció a la herencia? Elena, ¿es cierto que pidió una condición? Elena, ¿qué sabía su hijo antes de morir? No respondí. La verdad tiene su tiempo, y ese tiempo estaba muy cerca. Dentro de la sala ya estaban Valeria, esposada, con el rostro hinchado y los ojos rojos, su abogado, pálido, nervioso, sudando, el inspector Ruiz, de pie, con una carpeta gruesa, el fiscal del Estado, y un hombre que no esperaba ver, el director general de la empresa, el jefe inmediato de Mateo, el superior de Javier, el hombre con más poder dentro de la compañía. Al verlo, un escalofrío me recorrió la espalda. Había venido en persona, no por respeto, no por formalidad, sino por miedo, porque si Mateo hablaba, su nombre aparecería también. El inspector Ruiz se acercó a mí. Elena, ya está todo preparado. Mateo firmó declaración, confirmó lo que usted esperaba. Mis manos temblaron. ¿Habló del verdadero responsable? Ruiz asintió lentamente. Sí. Mi corazón latió con fuerza. ¿Es él?, pregunté, mirando al hombre que se sentaba con traje impecable y sonrisa perfectamente ensayada. La autoridad más alta de la empresa, el intachable, el admirado, el inteligente, el que siempre sonreía demasiado. Ruiz me respondió con solemnidad. Mateo lo señaló como quien organizó el fraude y quien ordenó que Javier fuera detenido en su investigación. Sentí un escalofrío en la nuca. Él también sabía que Javier iba a separarse de Valeria, añadió Ruiz, y juntas, esas dos amenazas lo hicieron actuar. Mis manos se cerraron. Mi hijo había sido aplastado entre dos fuerzas. Una esposa ambiciosa, débil, peligrosa, un hombre de poder dispuesto a destruirlo todo por dinero. Pero hoy ellos perderían. La audiencia comenzó. El juez entró. Todos se pusieron de pie. Yo sentí el latido del corazón en mis oídos. Ruiz abrió una carpeta gruesa. El fiscal tomó la palabra. Señoría, venimos hoy a presentar pruebas adicionales que reabren por completo el caso de la muerte de Javier Vargas. Valeria tembló. El director de la empresa apretó los labios. El juez frunció el ceño. Proceda. El fiscal asintió. Señoría, la madre del fallecido, la señora Elena Vargas, trajo información clave, una libreta con registros financieros, archivos recuperados, un mensaje de despedida no enviado, y evidencia que sugiere que el fallecido estaba siendo perseguido. Se escuchó un murmullo general. Continuó. Además, la policía obtuvo declaración directa del señor Mateo Ríos, quien ha sido detenido. Él confirma que Javier Vargas descubrió irregularidades graves dentro de la empresa. El director se removió en su silla y que recibió órdenes expresas para no seguir investigando. A Valeria se le escapó un sollozo. Mateo también declara que fue presionado para manipular la agenda de Javier y que la noche del accidente, él lo llamó bajo instrucciones de un superior. La sala quedó en silencio. El juez preguntó, ¿de quién recibió instrucciones? El fiscal giró lentamente la cabeza y señaló al hombre con traje gris, el señor Álvaro Montalbán, director general de la empresa.
Hubo un estallido de murmullos. Periodistas anotaban frenéticamente. Valeria abrió la boca de sorpresa. El abogado de Álvaro se hundió en la silla. Álvaro, sin perder la calma, respondió: «Eso es absurdo». El fiscal sonrió. «Entonces, no tendrá problema en escuchar la grabación». El director palideció. «¿Grabación?». El inspector Ruiz levantó un USB. Mateo confesó y entregó grabaciones de llamadas, incluyendo una en la que usted le dice exactamente lo que debía hacer. El abogado del director saltó. «¡Protesto!». El juez levantó la mano. «Se aceptan las pruebas. Continúe». Ruiz conectó el USB. Y entonces se escuchó la voz de Álvaro, clara, firme, amenazante. «Haz que salga de la empresa, distráelo. No podemos permitir que termine esa auditoría. Ocúpate de él esta noche». El audio retumbó como una bomba. Valeria lloró. El director respiraba como si le faltara el aire. Los periodistas se miraban entre sí con horror. Yo cerré los ojos. Una lágrima cayó. No de tristeza, era justicia, era verdad, era mi hijo hablando desde la muerte. Cuando el audio terminó, el juez respiró hondo. «Señor Montalbán, ¿tiene algo que decir?». Él se inclinó sobre la mesa. «Todo esto es un montaje. Yo no sabía que Javier estaba investigando nada». El fiscal colocó otro documento. «Su firma aparece en los balances falsificados. Tenemos acceso a sus correos borrados». El director abrió los ojos de golpe. Era el fin, pero faltaba lo más importante, mi turno. El juez me llamó. «Señora Elena Vargas, usted presentó renuncia total a la herencia de su hijo, pero también presentó una cláusula adicional, la más inusual que he visto en mi carrera». Valeria levantó la cabeza. Su abogado tragó saliva. El director me miró fijamente, intentando medir mi fuerza. El juez continuó. «Por la magnitud de lo presentado hoy, debo preguntarle directamente, ¿sigue usted deseando renunciar a todo?». Toda la sala esperaba mi respuesta. Respiré hondo, levanté la barbilla y con voz firme respondí: «No vine a renunciar». La sala entera exhaló. «Vine a exigir». El juez frunció el ceño. «¿Exigir qué, señora Vargas?». Yo abrí mi bolso, saqué un único documento, lo puse sobre la mesa, miré al juez, miré al director, miré a Valeria y pronuncié: «Quiero la verdad completa sobre la muerte de mi hijo, a cambio de todo». Hubo un silencio atronador. Entonces añadí: «porque la verdad vale más que cualquier herencia». El abogado de Valeria se puso pálido. El director me miró aterrado, porque todos entendieron que mi cláusula iba a destruirlos. Cuando pronuncié aquellas palabras: «quiero la verdad completa sobre la muerte de mi hijo, a cambio de todo», la sala entera quedó suspendida en un silencio absoluto. Era como si el aire hubiese dejado de moverse, como si incluso el tiempo necesitara escuchar la respuesta. El juez me miró sorprendido. El fiscal inclinó la cabeza. Los periodistas acercaron sus cámaras, pero quienes se desmoronaron fueron ellos: Valeria, su abogado, y Álvaro Montalbán, el hombre que había jugado con la vida de mi hijo como si fuese una ficha reemplazable. El juez entrelazó las manos. «Señora Elena, explique, ¿qué implica exactamente su exigencia?». Respiré lentamente. Sentí el peso de Javier sobre mis hombros, no como carga, sino como presencia. «Quiero que todo lo que firmé sea válido». La sala contuvo el aliento. «Pero solo si, antes de proceder, se añade un anexo público, un documento en el que se reconozca oficialmente que Javier Vargas estaba siendo investigado, acosado y manipulado por personas dentro de la empresa». Un murmullo estalló en la sala. Continué: «Quiero que su nombre sea limpiado. Quiero que mi hijo sea recordado como el hombre honesto que fue. Quiero que se declare, en acta pública, que mi hijo no murió por negligencia, sino como consecuencia directa de las presiones que recibió por descubrir irregularidades dentro de la empresa». El fiscal abrió los ojos. El abogado de Valeria se desplomó contra su asiento. Y Álvaro se levantó de golpe. «Esto es inadmisible. No tiene derecho a enlodar mi nombre». Lo observé con calma. «El que lo ensució fue usted». El juez golpeó la mesa. «Silencio». Álvaro apretó los dientes, pero yo ya había visto su miedo, el miedo del poderoso cuando la verdad deja de obedecerlo. Continué, sin bajar la mirada. «Renuncio a cada propiedad, a cada cuenta, a cada acción de la empresa. Renuncio a todo lo material, porque nada de eso me devuelve a mi hijo». Un silencio reverente llenó la sala. «Pero a cambio, quiero la única cosa que sí tiene valor,
su dignidad. Miré al juez. Quiero que se lea en voz alta la declaración de Javier, la carta que mi hijo me dejó, la última verdad que él escribió. El juez asintió con solemnidad. El fiscal procederá. El fiscal tomó la carta, la abrió lentamente y con voz clara comenzó a leer las palabras de mi hijo. Mamá, si lees esto es porque ya no estoy. No dejes que cambien la historia. La verdad está contigo. Lo que descubrí no fue un error, fue una traición. Las lágrimas brotaron en mis ojos. Escuché a Valeria romper en llanto histérico. El fiscal siguió. Si algún día intentan quitarte lo que construimos juntos, déjalos, porque lo que de verdad vale, nadie puede robártelo. Ni las mentiras, ni el dinero, ni los poderosos. Lo que de verdad vale es la verdad. La voz del fiscal quebró apenas. El juez cerró la carta. Hubo silencio. Y entonces él dijo: con base en las pruebas presentadas y considerando la declaración del señor Mateo Ríos, la grabación aportada y la documentación recuperada, se ordena la detención inmediata del señor Álvaro Montalbán por los cargos de fraude agravado, obstrucción a la justicia, manipulación de auditorías y participación indirecta en la muerte de Javier Vargas. Un estallido de murmullos llenó la sala. Álvaro gritó: ¡Es una mentira! ¡Todo es una mentira! Pero ya era tarde. 2 agentes lo sujetaron. Valeria lloraba sin consuelo. Su abogado ni siquiera intentó defenderla. El juez continuó: en cuanto a la señora Valeria Becerra, se ordena su procesamiento por complicidad, encubrimiento y colaboración en desvío de fondos. Valeria cayó al suelo, derrotada. Mi corazón no saltó de alegría, no celebró, solo respiró. Respiró después de meses sin hacerlo. Cuando todo terminó, el juez me miró con respeto. Señora Elena, su renuncia queda registrada, pero también queda registrada la verdad. Me levanté con lentitud. Gracias, señoría. Me acerqué al estrado, recogí la carta de mi hijo y la guardé con cuidado, como quien guarda un tesoro. El fiscal se acercó a mí. Elena, su hijo estaría orgulloso. Lo miré con una mezcla de amor y dolor. No hice esto por orgullo, lo hice por paz. Al salir del juzgado, los periodistas se acercaron, micrófonos por todas partes. Elena, ¿cómo se siente? Elena, ¿está satisfecha con el resultado? Elena, ¿por qué renunció a millones? Elena, ¿qué gana con todo esto? Me detuve, miré a las cámaras y respondí: no gané dinero, no gané propiedades, no gané poder, gané justicia, gané la verdad y gané la paz que solo una madre que luchó hasta el final puede sentir. Las cámaras se quedaron quietas, los periodistas en silencio, y yo di un último suspiro cargado de amor. No vine por lo que mi hijo dejó en vida, vine por lo que dejó en su corazón. Y con eso me fui. Caminé despacio bajo el cielo gris, sintiendo que Javier caminaba conmigo, y por primera vez desde su muerte no lloré, porque cuando la verdad sale a la luz, el alma descansa, y la mía, al fin, podía descansar. Gracias, de todo corazón, por acompañarme hasta el final de esta historia. Cada palabra que escuchaste, cada emoción que sentiste, honra a todas las madres que aman en silencio, que luchan sin ser vistas, que se levantan incluso cuando el mundo intenta romperlas. Tu presencia aquí significa más de lo que imaginas. Y por favor, si te gustó esta historia y quieres apoyar nuestro trabajo, suscríbete al canal. Tu apoyo nos permite seguir creando historias profundas, humanas y llenas de verdad. Gracias por escucharme. Gracias por no dejarme sola. Gracias por dar voz al silencio. Hasta la próxima historia.